La gran esfinge de Egipto. Durante miles de años ha custodiado las pirámides de Gizeh. En la actualidad se enfrenta a una amplia especulación acerca de sus orígenes. Los arqueólogos están descubriendo la verdad acerca de quiénes la construyeron, recomponiendo la imponente bestia de piedra caliza con la ayuda de sofisticados ordenadores, luchando contra las agresiones del hombre y de la naturaleza. Soy John Rhys Davis. Acompáñenme mientras analizamos la eterna cuestión de quién construyó la Esfinge, en nuestro programa Arqueología. Es quizás el monumento más reconocido del mundo y hasta hace poco el más enigmático. A lo largo del tiempo, el desierto ha reclamado para sí la Esfinge. La estatua ha pasado miles de años enterrada en las arenas del desierto. Pero generación tras generación la han rescatado. Los egipcios, los romanos, los europeos, en busca de respuestas a sus ancestrales enigmas. La Esfinge se acuña apoyándose únicamente sobre sí misma. Nada de su tiempo sobrevive para contarnos quién la construyó y por qué. Esa falta de información escrita ha invitado siempre a la especulación, a la fantasía y a una acalorada polémica, pero nunca tanto como en la actualidad. Décadas de investigación arqueológica han desvelado parte del misterio que una vez rodeó a la Esfinge y a las pirámides de Gizeh. Las tumbas han ocultado los restos de artefactos de cientos de burócratas que supervisaron la creación de estos impresionantes monumentos. Pero la vida y la muerte de los que trabajaron para erigirlos en el desierto han permanecido ocultas. Hoy, sin embargo, son esas gentes las que emergen de las arenas de Egipto y sus tumbas son la prueba del precio que la Esfinge hizo pagar a sus constructores. ¿Quién construyó la Esfinge? A lo largo de los milenios, innumerables exploradores y aventureros se adentraron en el desierto egipcio, atraídos por el misterio de las pirámides y la Esfinge que las custodia. En los 16 años siguientes a su primer peregrinaje, el arqueólogo Mark Lehner ha llegado a conocer cada rincón de los colosos, así como sus inigualables poderes para estimular la imaginación humana. Tengo archivos repletos de especulaciones acerca de quién construyó la Esfinge. De cámaras ocultas en la Esfinge, de cámaras ocultas en el interior de las pirámides, de sistemas subterráneos enteros bajo las pirámides. Las pirámides y la Esfinge podrían parecerse al gigantesco monolito de 2001 Odisea en el espacio como un imán que atrae nuestra atención. Por alguna razón, parece como si esa antigua civilización escondiera algún secreto que nos ayudará a adentrarnos en un futuro desconocido. Es como si algo se ocultara tras esos antiguos monumentos, suspendido, latente, en espera de que lo descubramos. La llanura de Gizeh es uno de los lugares del planeta donde más se ha excavado. Sus 3 pirámides han escondido información valiosa sobre los faraones. Pero a pesar de la claridad de los documentos arqueológicos e históricos, una cuestión logística permanece. Según cálculos conservadores, en algún momento, unas 30.000 personas habrían estado trabajando en la llanura de Gizeh. ¿Dónde vivían? Cuando reúnes a tantos miles de personas, no solo trabajadores, sino también ceramistas que hacían cerámica, los que hacían el pan y la cerveza para alimentarlos, quizás incluso hasta un palacio para el rey y sus sirvientes, te encuentras, de hecho, con una ciudad. Tenemos una pista de esa ciudad perdida de las pirámides a partir de sistemas de canalización instalados para la ciudad moderna, donde las zanjas y las perforaciones nos han proporcionado pequeñas ventanas, pistas de que realmente existe lo que debió ser, según los estándares antiguos, una gran ciudad de la llanura de Gizeh. Estas nuevas ventanas a la ciudad perdida de Gizeh
Incluyen cientos de tumbas y un puñado de asentamientos, los cuales añaden las piezas finales al puzzle de ¿quién construyó la Esfinge? Las evidencias que han perdurado a lo largo del tiempo apuntan en una dirección. Los grandes monumentos de Gizeh tienen su origen en una época del Antiguo Egipto, conocido como el Imperio Antiguo, hace aproximadamente 4.500 años. Pero desde 1987, los egiptólogos tienen una espina clavada. Según el joven geólogo Robert Schoch, la erosión de la Esfinge nos cuenta una historia mucho más antigua de lo que la arqueología indica. El monumento tiene que ser miles de años más antiguo que las pirámides. De confirmarse su hipótesis, la construcción de la Esfinge se remontaría literalmente a la Edad de Piedra y alteraría profundamente la creencia de ¿cuándo nació la civilización? Creo que cuando la gente considere seriamente la posibilidad de que la Esfinge es mucho más antigua de lo que nos han dejado creer en los últimos 50 años, surgirá un nuevo campo de investigación que empezará a buscar seriamente nuevas evidencias de esa temprana, si podemos llamarla así, civilización o cultura. Sin embargo, las afirmaciones de Schoch no han hecho que los arqueólogos se adentren en el desierto en busca de una civilización perdida de constructores de esfinges. Sus indicios nos cuentan una historia mucho más familiar. La historia de la Esfinge, que ha cautivado a exploradores y viajeros durante siglos, tiene su origen en el Antiguo Egipto, 4.500 años atrás, en la época conocida como Imperio Antiguo. Por aquel entonces, 3 faraones, Keops, Kefren y Micerino, gobernaron sucesivamente una civilización próspera capaz de increíbles gestas de ingeniería. El faraón Keops encargó la construcción de la gran pirámide de Gizeh para su descanso eterno. Su hijo Kefren encargó la construcción de la segunda pirámide, más al sur, en la llanura de Gizeh. Una larga plataforma conecta su pirámide con el complejo de la Esfinge. El hecho de que la Esfinge se encuentre estrechamente conectada con la pirámide de Kefren sugiere que fue el mismo Kefren quien la construyó. El templo enfrente de la Esfinge es además sorprendentemente similar a otro que se encuentra junto a su pirámide. Y Kefren era un fanático de la escultura. En los templos que rodean la Esfinge y su pirámide, erigió la increíble cantidad de 52 estatuas de sí mismo. Para construir la Esfinge, se excavó una gran zanja en forma de U en el desierto. Y el edificio principal de Kefren se debió hacer así por lo que la zanja desveló. Bajo la roca dura y resistente que se convertiría en la cabeza, se encontraba una gran masa de piedra caliza blanda donde estaría el cuerpo. Es en el cuerpo blando de la Esfinge sobre el que se centran la mayoría de opiniones divergentes. A primera vista, se observa que la erosión es mucho más acusada que la de la cabeza. No es el grado, sino el tipo de erosión, lo que despertó la curiosidad de Schoch. Si la Esfinge hubiera sido erosionada únicamente por la acción del viento, dice, uno esperaría encontrar un efecto más anguloso en la roca. Las ondulaciones en el cuerpo de la Esfinge le indican a Schoch una causa muy distinta. Esta forma, que fue causada por la lluvia al deslizarse sobre las rocas, nos indica las condiciones climatológicas. Esas condiciones que podrían haber causado esa forma no existen en el norte de Egipto desde aproximadamente el 5000 a.C. Expertos en climatología confirman que la llanura de Gizeh había sido un lugar mucho más húmedo. Pero, ¿implica esto necesariamente que la erosión del agua tuvo lugar antes del Imperio Antiguo? ¿Prueba esto que alguien construyó la Esfinge mucho antes que Kefren? No necesariamente, según el geólogo James Harrell. Con bastante seguridad,
Creo que la esfinge y los muros que la rodean se han transformado a causa del contacto con el agua, no de lluvia, sino de la humedad procedente de la capa de arena que estaba en contacto con el lecho de piedra caliza. Según Harrell, la erosión del agua pudo haber ocurrido después de la construcción de la esfinge, cuando el monumento había sido cubierto por la arena. El agua de lluvia o de inundaciones del Nilo podría haber quedado acumulada en la zanja donde se erige la esfinge. El lecho duro de piedra caliza bajo el monumento podría haber absorbido ese agua, empapando de esa forma a la esfinge, debilitando y erosionando las capas blandas de su base. A lo largo de las 2 últimas décadas, los arqueólogos han observado cómo se resquebrajaba su vulnerable cuerpo de piedra caliza. No ven razón alguna para recurrir al paso del tiempo, la erosión de la lluvia o la humedad de la arena como causantes de su perfil erosionado. Los arqueólogos han excavado el recinto de la esfinge hasta llegar al lecho rocoso. Han encontrado su tumba con los detractores del Imperio Antiguo. Nada más. ¿Cómo podría una civilización más antigua haber vivido aquí, trabajado aquí y adorado aquí sin dejar ningún rastro? Al ver la esfinge, se podría afirmar que son los restos de una civilización perdida. Perdida en alguna parte entre el Paleolítico y el Neolítico. Es como encontrar las Twin Towers o el Empire State Building en Manhattan, cavar a su alrededor y encontrarse con las ruinas de Brooklyn, Queens y Manhattan, y continuar manteniendo que quizás fueran otros, no los neoyorquinos del siglo XX, los que construyeron estos monumentos. Podría haber sido cualquier otro de algún lugar completamente distinto. Para la construcción de la pirámide y del recinto de la esfinge, habría sido necesario transportar miles de enormes bloques de piedra. Algunos se han referido al tamaño de los bloques como evidencia de que los egipcios poseían alguna antigua tecnología que parece haber desaparecido, o incluso que los constructores contaban con la ayuda de seres extraterrestres. Los cuentos fantásticos sobre quién construyó la esfinge siempre nos acompañarán, pero las tumbas de la ciudad perdida de Gizeh continúan siendo una muestra evidente de que no hubo nada de romántico ni de extraterrestre en su construcción. La excavación de la llanura de Gizeh la supervisa uno de los arqueólogos más destacados de Egipto, Zahi Hawass. Hasta ahora ha desenterrado unas 600 tumbas de los hombres y mujeres que trabajaron en los monumentos. En opinión de Hawass, las tumbas esconden la clave de una parte desconocida del pasado de Egipto. Es la primera vez que podemos saber algo de los egipcios durante el Imperio Antiguo, el cual se remonta a 4600 años atrás aproximadamente. Sabemos mucho acerca de reyes, reinas y nobles, pero nunca se llega a conocer nada sobre esa gente, gente pobre, que son los que realmente construyeron la esfinge y las pirámides. Siempre se ha asumido que el área donde trabajaban los peones era enorme. No fueron esclavizados para la construcción de las pirámides de los faraones, los cuales se interesaban poco por sus súbditos. Los huesos hallados en los cementerios confirman que la vida de los trabajadores era cualquier cosa menos fácil. El análisis de los huesos también nos ha mostrado un hecho muy interesante. Los esqueletos de esos hombres y mujeres soportaron gran peso sobre sus espaldas, lo cual significa que transportaban cargas pesadas, como piedra para construir las pirámides o la esfinge. 6 de los trabajadores murieron en accidentes. Un cráneo mostraba señales de cáncer y pocos vivieron pasados los 30. Pero aunque sus vidas fueran duras, según Hawass, nunca fueron esclavos. Hawass cree que las exquisitas esculturas encontradas en sus tumbas muestran que los peones tenían prestigio y estaban orgullosos de su trabajo. También descubrió que las tumbas de los trabajadores fueron construidas con piedra que sobraba de las pirámides e, increíblemente, tenían un diseño similar. Todos los egiptólogos sostienen que las pirámides se crearon para la corte del rey, lo cual significaría que solo el rey podía tener una tumba en forma de pirámide. Pero eso no es cierto. Ahora podemos saber que la forma piramidal era una tradición popular. El obrero podría haber construido su propia pirámide o su tumba con ladrillos de barro, porque era pobre y no se podía permitir construir una gran pirámide como esa. En algún momento,
Los constructores de la Esfinge saquearon las tumbas, dejándolas sin terminar. Según Mark Lennart, el abandono de las tumbas podría explicar uno de los más intrigantes misterios de la Esfinge. ¿Por qué no aparece mención alguna de ello en los, por otra parte, detallados jeroglíficos de las paredes de las tumbas? Es posible que nunca instaurara un clero. Por eso, no encontramos los nombres y títulos de los sacerdotes y sacerdotisas como lo hacemos con los de dioses y diosas a partir de cientos de tumbas en Gizeh. Así que quizás la Esfinge nunca se llegó a consagrar como culto religioso en los tiempos de Kefren. Y no quedó ningún jeroglífico que nos explicara claramente lo que significó para aquella gente. Tras la muerte del faraón, la Esfinge permaneció abandonada durante 1000 años. Gradualmente, el desierto la fue reclamando para sí, cubriendo de arena la colosal criatura de piedra hasta que tan solo la cabeza quedó visible. La excavación de la Esfinge no se puede considerar un fenómeno de la arqueología moderna. La primera excavación se llevó a cabo hace más de 3000 años. Tenemos constancia de ello gracias a un conjunto de lápidas de piedra conocidas como estela, situadas entre las patas de la Esfinge. En ellas se encuentra inscrita la asombrosa historia de un faraón que podría ser considerado el primer egiptólogo del mundo. Alrededor de 1400 años antes de Cristo, y según la estela, un príncipe llamado Cadmo IV y su séquito de caza pararon a descansar junto a la enorme cabeza que se elevaba desde la arena. Mientras Cadmo dormía bajo la gran barbilla, la Esfinge se le apareció en un sueño. Esta profetizó que se convertiría en rey si la liberaba de su prisión de arena. Así lo hizo, y un año después se convirtió en faraón, reactivando el culto en el que la Esfinge representaba al faraón como un dios. 1000 años después, la Esfinge se encontraba una vez más engullida por la arena. El gran historiador griego Heródoto visitó la llanura de Gizeh. Quedó maravillado por las pirámides, pero no hizo mención alguna de la Esfinge. En tiempos de Roma, se volvió a excavar convirtiéndose en una atracción turística antigua. Las excavaciones modernas de la Esfinge se iniciaron durante la conquista de Egipto por parte de Napoleón en 1798. Junto con su ejército, se llevó a 165 especialistas y artistas para explorar y describir el país, su gente y sus monumentos. Los hombres de Napoleón también hicieron detallados esbozos de la Esfinge. Una vez más, el gran cuerpo con forma de león permaneció enterrado en la arena. Tan solo el cuello y la cabeza quedaron visibles. La nariz ya había desaparecido. La Esfinge no se liberaría de nuevo hasta 1926, durante una expedición dirigida por otro francés, Émile Barras. Alrededor de 1970, una extraña ironía rodeaba al monumento. Era uno de los objetos más fotografiados del mundo, pero no se había llevado a cabo ningún estudio profesional. Miles de años de deterioro y negligencia habían desgastado su frágil superficie, y siglos de, a veces equivocados, esfuerzos de restauración habían cubierto de parches al altivo monumento. De esa forma empezó el ambicioso proyecto de la Esfinge en 1979, dirigido por el arqueólogo Jim Allen. Nuestro proyecto permitía observar la estatua de la Esfinge en detalle, lo cual no se había podido hacer hasta entonces. Así que pudimos ver las distintas caras de los bloques de piedra que fueron puestos a modo de parches en la Edad Antigua, así como en la era moderna. Hicimos dibujos detallados de la estatua entera, tanto del lecho rocoso del cuerpo como de la cabeza, y dibujos detallados de los bloques individuales de piedra que fueron colocados para la reparación de la Esfinge. Eso nos proporcionó una idea concisa de cómo era la Esfinge a finales de los 70.
El siguiente paso del equipo fue utilizar esos dibujos para echar una ojeada todavía más atrás en el tiempo hasta llegar al momento en que por primera vez la esfinge se esculpió a partir de un lecho de piedra caliza. A partir de la comparación de sus propios y detallados dibujos con otras esfinges de museos de todo el mundo, produjeron esta impresionante imagen generada por ordenador. La gran esfinge como la debían haber concebido sus escultores 4.500 años atrás. El trabajo del proyecto de la esfinge ha sido recompensado de distintas formas. En 1988, la erosión hizo que se desprendiera un pedazo del hombro derecho. A partir de los detallados dibujos, los arqueólogos egipcios fueron capaces de reproducir el bloque que había caído. El estudio se había convertido en un arma poderosa en la interminable lucha contra los elementos. El nivel de tierra húmeda bajo la esfinge ha crecido unos 4 metros en los últimos 100 años. Esta acción fuerza a las sales naturales de la piedra a salir a la superficie, donde cristalizan y se rompen. Este hecho empeora todavía más la erosión del cuerpo. Como resultado, la esfinge se está deteriorando por causas naturales. Además, los efectos del turismo, incluso de la gente que vive cerca de la esfinge, en términos de polución del aire, del agua, etc., solo empeoran la situación. La esfinge se encuentra en muy mal estado y algo tiene que hacerse al respecto, y los egipcios lo están haciendo. En la pasada década, el deterioro de la esfinge se había incrementado debido a los mal concebidos, aunque bien intencionados, esfuerzos de conservación, que consistían en grandes cantidades de argamasa aplicada directamente sobre la roca madre. Para Mark Lennart, la prisa con la que se tomaron esas decisiones es como un cuento con moraleja. Las restauraciones de principios de los 80 se alargaron hasta el 87 y se llevaron a cabo muy rápido, utilizando piedras que desarrollaron sales que, como consecuencia, se desprendieron del cuerpo de león. Era casi como si la esfinge estuviera mudando una piel no deseada. La piedra caliza es como el ser humano. Cuando la cubres de cemento, interrumpe su respiración. Y esa es la razón de que la esfinge siempre rechace las piedras, porque no puede respirar. Para asegurarse de que la esfinge continúe respirando, los egipcios han desmontado las inadecuadas restauraciones. Ahora usan técnicas que se asemejan más a aquellas de los antiguos. Los restauradores esculpen a mano cuidadosamente pequeñas piedras. Estas se fijan con una argamasa de cal y arena, preferible al cemento, que la propia esfinge rechazó. Mientras que las restauraciones de la esfinge conservan la herencia cultural de Egipto para las generaciones venideras, los descubrimientos arqueológicos en la llanura de Gizeh devuelven la esfinge a su legítimo pasado egipcio. Otra cosa que las tumbas de los constructores de los monumentos mantienen es la creencia de que las civilizaciones perdidas que esculpieron la esfinge fueron en realidad extraterrestres. Los grandes monumentos de la llanura de Gizeh se levantaron por los egipcios para proteger al faraón una vez muerto. 4.500 años más tarde, los roles de hombres y monumento se han intercambiado. En la actualidad, es el arqueólogo el que cuida de la orgullosa pero débil esfinge. Probablemente, la arqueología nunca será capaz de responder a todos los acertijos planteados por la gran esfinge de Egipto. Pero ¿quién podría imaginar que algo así se desprendiera de todo su misterio? Sin embargo, en la actualidad los arqueólogos están convencidos de que saben quién la construyó, cuándo se construyó y por qué. Y se están acercando a las vidas de los miles de egipcios que soportaron dificultades y trabajos que les destrozaban la espalda para construir estos monumentos eternos. Tan solo su decidido esfuerzo creó esas antiguas maravillas por las que continuamos fascinados miles de años más tarde.